Probablemente te robé el host. Sí. Ya, estamos Pero grabando. ahora sí, listo. ¿Se está viendo la pantalla con mi PPT? Sí. Dice introducción a la bioestadística. Sí. Ya. Estamos bien entonces. Lo que vamos a hacer ahora es una introducción a lo que se llama la estadística descriptiva, pero antes de eso, un paseíto general por qué es estadística y específicamente bioestadística, que es lo que nos atañe a nosotros como estudiantes en el caso de ustedes como estudiantes alumnos de una ciencia, de ciencias de la salud, ¿ya? En general, ¿sí? Ya. Aquí esto lo vamos a subir, aquí está mi nombre, les dejo mi correo, e inclusive les dejo el WhatsApp, ¿ya? No abusen del WhatsApp, sencillamente si de repente tienen una duda muy importante y es necesario hacer algo con urgencia, pueden usarlo. Se los dejo a criterio. Vamos a estudiar, ustedes ya empezaron a estudiar epidemiología, ¿m? Pero el curso tiene una parte que es estadística o estadísticas, ¿ya? Entonces, ustedes podrían tener derecho a preguntarse, ¿qué es estadística? ¿Mm? ¿Alguien quiere decir algo sobre qué le tenga? No importa que se equivoque, ¿ah? No, aquí no hay puntos menos, y equivocándonos podemos empezar a acercarnos a la verdad. ¿Qué es estadística? ¿O qué definición tiene de la estadística? ¿O no la definan? ¿Es parte de algo? ¿Para qué es? Yo entiendo como estadística como una ciencia que trata como de estudiar los datos, como una cantidad de datos de una población. Usaste la palabra ciencia. Sí. Usaste la palabra ciencia. Ahí ya tenemos algo, un avance. La estadística tiene que ver con ciencia y tiene que ver con datos. Sí, es verdad. Y que esos datos los trata como de organizar de cierta manera para poder estudiarlos. Ok. Ay, no sé qué más decir, que será como, y esos datos se pueden estudiar como usando distintas como estrategias. ¿Ya? Eso se me viene a la cabeza ahora. Excelente. Excelente. Vamos a decir, hay muchas formas de definir estadística o bioestadística, pero vamos a hablar de estadística. Y vamos a decir de qué cosas se preocupa la estadística. Primero vamos a decir que es una disciplina científica, ¿ya? Es decir, no es una filosofía, tiene filosofía, pero no es filosofía, no es religión, no tiene nada de religión, tiene algo de arte, pero no es un arte. Es una disciplina científica que hace algo. Y una de las cosas que hace es recolectar datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la persona que está encuestando, acá, a la derecha, o la niña científica que está midiendo, que está haciendo un experimento, en algún momento va a medir algo y va a recolectar datos. Como decía su compañero, también va a organizar esos datos. O sea, no los va a escribir al lote, ¿ya? De la misma manera que un contador toma los datos de una empresa, yo voy a tomar los datos de mi estudio, se supone científico, o que tiene preguntas científicas, y los voy a organizar de una cierta manera. ¿Ok? Vamos a analizar esos datos. Analizar esos datos, o sea, los vamos a mirar y les vamos a hacer cosas a los datos para sacarle información, para estrujarlo. ¿Cuál es el problema con el chiste que yo puse ahí?
el chiste se trata de que hay un eje coordenada, el eje X y el eje Y. Entonces hay una chiquilla que se está casando hoy día. Si se casa hoy día, ¿cuántos maridos tenía ayer? Si se casa por primera vez hoy día. Si una persona se casa hoy, ¿con cuántas personas estaba casada ayer? Y no es bígamo o bígama. 0. 0, ¿no es cierto? Entonces miren lo que hace el amigo, que se las da hace una regresión lineal que se llama. Dice, hoy día tú tienes un marido, ayer tenías 0, por lo tanto, si sigues tu recta, en esta proyección, en un mes más, tú vas a tener más o menos como 30 maridos. ¿Ya? O una docena de maridos. ¿Ya? Entonces vas a tener que comprarte una torta gigante. Bueno, acá tenemos un ejemplo de mal análisis estadístico. ¿Ya? Y está lleno de malos análisis estadísticos. La gente utiliza pésimo la estadística. ¿Ya? Por ejemplo, el médico que dice que, que tienen personas en la UCI que fueron vacunadas, por lo tanto su conclusión es que no se puede confiar en las vacunas. Ahí tenemos una persona que no sabe estadística. ¿Ya? Ahí está haciendo un pésimo uso de la estadística. ¿Ya? La estadística tiene que ver mucho con el sentido común también. Vamos a interpretar esos datos después de analizarlos. Vamos a decir, por ejemplo, fumar hace mal a la salud. O fumar hace bien a la salud. ¿Ya? O ciertas características sociales producen que los niños tengan más posibilidades de tener un problema de, qué sé yo, de obesidad. Entonces vamos a interpretar esos datos. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo muy bonito de datos. Esto está un poco atrasado. Esto ha seguido bajando. Después le voy a presentar esta misma curva ajustada al día de hoy, para que tenemos un ejemplo de presentación de datos. ¿Ya? Estos son los datos de incidencia de casos nuevos de COVID, ¿ya? Hasta fines de abril, con no solamente los casos nuevos, sino que los promedios móviles. Esa rayita azul se llaman promedios móviles. Y no es necesario entender muy bien lo que es un promedio y decir que es móvil, pero uno más o menos entiende lo que es. Es como la línea que te sigue la tendencia general de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces en estadística nos vamos a preocupar de esto, de cómo presentar los datos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué les parecen estos datos de España? Dice, muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas en España. La primera es España, D es Deutschland, Francia, Italia, y E debe ser, no sé qué será, UK, United Kingdom, pero son países europeos. ¿Qué pasa con España? ¿Cómo se ve ahí en cantidad de muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas en Europa? ¿Cómo quedan los españoles? ¿Qué les parece? El primer gráfico, arriba a la izquierda. O sea, se entiende que España es uno de los países, o sea, el país europeo con más muertes de esa manera en Europa al menos. Fíjate el eje de las X, de las Y. 1, 0, 100, 1000, 10.000. Fíjate en la escala. Ah, sí, está mal Acá distribuida la hay escala. una forma. Los españoles son bien jodidos para algunas cosas. Aquí tienen una forma de mentir con estadística y no quedar tan mal en el resto de Europa. Para no quedar tan mal, y poniendo la verdad, colocan que son que mueren un poquito más las mujeres españolas
en manos de sus parejas, pero en realidad la realidad es esta. Este es España, y el país que viene después de Deutschland es este. O sea, los países vienen mucho más abajo. Este ejemplo que está acá, aquí está hecho sin escala logarítmica, que en el fondo sirve mucho para esconder las verdaderas cifras, esconder la verdadera proporción. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, de nuevo un ejemplo con España, votos del Partido Socialista, el PNV y el PP, que es una especie de Partido Popular, que es una mezcla de, es como si juntaran la UDI con Renovación Nacional. Esto seguramente lo presentó alguien relacionado con el Partido Socialista Español, pero miren dónde parte la gráfica. Parte de 200.000. Esta es la verdadera gráfica. ¿Ya? Esta gráfica de la izquierda deja al Partido Popular mucho más abajo de lo que realmente está. Lo mismo acá. Aquí presentan ventas, y aquí tenemos dos formas distintas de presentar las ventas. Una forma más tramposa, donde una persona muestra y dice, miren cómo hemos mejorado las ventas. Y en el fondo las ventas han mejorado un poquito nomás. Todo eso manipulando datos. Existe un libro que se llama Cómo mentir con estadísticas. Entonces, hay que tener cuidado con la estadística. Uno podría preguntarse dónde se usa la estadística, pero otra pregunta más interesante aún es dónde no se usa la estadística. Ya prácticamente yo no conozco ninguna actividad humana que no use estadísticas. Actividad, me refiero científica o industrial. ¿Ya? En psicología se usa la estadística, se llama psicometría. En astronomía usan la estadística. Nosotros vamos a estudiar ahora bioestadística o biometría, que es la estadística aplicada a cuestiones biomédicas. En ciencias sociales, en economía se llama econometría. Vayamos rápido porque esto lo vamos a ver a través del semestre y lo vamos a ver con cuidado. Cuando ustedes quieran estudiar, van a hacer un proceso estadístico. Cuando quieran hacer una pregunta estadística. Por ejemplo, ustedes van a tener una población de interés. Entonces, esta gente que está acá va a representar a nuestra población de interés o población objetivo. Esa gente es la que me interesa por alguna razón. Personas de tal edad, de tales sexo o no sexo, con o tales condiciones. Yo tengo un grupo de interés. De ese grupo de interés, yo tengo una población a la cual puedo acceder y a la cual no. Y de esa población a la cual puedo acceder, puedo tomar una muestra, puedo tomar un grupo de personas a las cuales estudiarla. Por ejemplo, si toda la población de interés es toda la población del país, yo no tengo acceso a toda la población del país, pero quizás sí pueda tener acceso a toda la gente que tiene celular en el país. ¿Ya? Entonces voy a tener una población de interés a la cual me va a interesar hacer la pregunta, ¿ya? A la cual me va a interesar estudiar, de la cual voy a sacar una muestra. Esa muestra va a estar constituida por unidades muestrales, y cada unidad muestral, que puede ser, por ejemplo, una persona, va a tener ciertas características que vamos a llamar variables, que son, por ejemplo, el sexo de esa persona, la edad, el estrato social, el estado civil, el peso, la talla, el índice de masa corporal. ¿Y por qué voy a tomar muestras y no voy a tomar poblaciones de interés? Es porque no se puede. Es muy difícil, es muy caro, necesitan mucho tiempo y mucha plata. O sea, ustedes ya saben más o menos lo difícil que es hacer un censo en Chile. El censo, el objetivo que tiene es tratar de llegar a la población de interés completa, que es todas las personas que viven en Chile, y se gasta mucha plata en eso, y aún así no sale bien. Y mucho tiempo, etc. Lo ideal sería poder hacer censos, pero eso no es asequible, no es posible, ¿ya? No es económicamente viable, ni temporal, ni en plata, ¿ya? Por eso es que tomamos muestras de personas, por eso tomamos muestras de sangre,
Ustedes cuando se analizan la sangre, cuando no se analizan 1 litro de sangre, o los 6, 7 litros de sangre que tengan. Ustedes analizan un poquito de su sangre. Cuando ustedes prueban la sopa, prueban una cucharada de la sopa. No es necesario tomarse 1 litro de sopa para ver si la sopa quedó bien. Basta una cucharada de la sopa para saber si la sopa... Ustedes prueban un fideo para saber si los fideos quedaron buenos. ¿Se entiende? Y ahí está toda la idea de lo que es el trabajo muestral para, a través de la muestra, decir algo sobre la población de interés. Es por eso que existen más o menos 2 grandes campos de la estadística. Una es la descriptiva, que va a tomar los datos y los va a resumir, y de eso vamos a hablar un poquito hoy día. Vamos a tomar medidas, gráficos, vamos a hacer diagramas, barras, tablas, etc. Y existe otra estadística que va un poco más allá, que va a ser inferencias. ¿Ya? Que va a sacar conclusiones desde una muestra a una población entera, que va a entrevistar, por ejemplo, a 3.000 personas y va a decidir quién va a ser el próximo presidente de Chile. Entonces yo les pregunto ahora, supongan que estamos en la segunda vuelta de las elecciones y tenemos 2 candidatos. Supongamos que está... ¿Quién creen ustedes que va a ir por la derecha? Yo creo que va a ser Lavín. ¿Ah? Sí, sí, sí. Yo creo que va a ser Lavín, ya, podría ser otro. Briones, Sichel está... Ya, supongamos que va Lavín. ¿Quién creen que va a ir por la izquierda? La izquierda amplia me refiero, desde Yanna Proboste hasta Jadwe. Bueno. Ya, supongamos Jadwe. Tenemos 2 posibilidades. ¿Ustedes creen que yo puedo decir con cierta seguridad quién va a ganar si le hago una encuesta a 3.000 personas? No. Si le hago una encuesta, a ver, supongamos que van a votar, que tienen derecho a voto 10 millones de personas, y que van a votar hartas, porque va a ser una cuestión importante, vamos a votar la mitad, vamos a votar 5 millones. ¿A cuántas personas yo debería entrevistar para tener una idea de qué tamaño debería ser mi muestra para sacar una conclusión más o menos estadísticamente aceptable y decir con cierta seguridad quién va a ganar? Es que ahí hay que tomar en cuenta como muchas variables en ese caso, porque ¿Mm? hay que tomar en cuenta la intención del voto, hay que tomar en cuenta si va a ir o no a votar, o también preguntarle por quién tiene más afinidad. Entonces, preguntarle a 3.000 personas por quién votaría tampoco nos va a decir si va a votar o no por esa persona. Claro. Entonces, Claro, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Pero supongamos que estamos en el mejor de los mundos posibles y hacen la encuesta a salida de urna, a gente que ya votó. Tú ya estás seguro que votaron por un u otro candidato, o dejaron en blanco, o se anuló, no hay otra posibilidad. No importa cómo tomes la muestra. Obviamente la vas a tomar en un montón de comunas, a salida de muchas urnas, para que sea representativa, bla, bla, bla. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas creen ustedes que son suficientes? Quizá un 25% del 25% total. de los que votaron. Quizá. Ya. Bueno. Si la encuesta está bien hecha, bastan con 1.000. ¿Ya?
siempre y cuando las diferencias entre los candidatos no sean demasiado estrechas. Por ejemplo, si Jadwe está ganando con 50.001% de los votos y Lavín tiene el 49,9999, voy a necesitar una muestra más grande para que dé cuenta de esa pequeña diferencia, ¿se dan cuenta? Pero si uno de los dos, no me voy a abanderar por nadie, está ganando 60-40, o sea, está ganando por un 10%, 1000 personas. Siempre y cuando el muestreo se haga bien. El muestreo es una herramienta poderosa de la estadística. Por eso es que la estadística no es matemática. Alguna gente dice que la estadística es parte de la matemática. No, la estadística no es más que matemática tampoco, pero no es matemática, uso herramientas matemáticas. Porque parte de la estadística también es como decir, ¿cómo diablos hago un muestreo? Y voy y le pregunto a la gente. ¿Y qué cara le pongo? Y lo escribo en una tablet o lo escribo en un papel. ¿Y cómo le hago la pregunta para que la gente diga la realidad? ¿Y cómo hago una encuesta para saber cuántas mujeres en Chile de 30 años o menos alguna vez han abortado? Eso también es estadística. Entonces tenemos que pensar en cuestiones psicológicas. ¿Cómo saber cuál es el verdadero porcentaje de mujeres que han abortado en Chile, en un país donde abortar es ilegal y puede terminar en la cárcel? Eso también es parte de la estadística. En estadística, dime. Cuando se hace las muestras, ahí es importante que esté bien como distribuido geográficamente también, Claro. ¿no? Para que sea lo más representativa posible, porque se igual Mira, encuentra en un... Mira, en Estados Unidos, que es un país que no tiene 18, 19 millones de habitantes como nosotros, tiene más de 300, las encuestas presidenciales tienen 2.000 o 3.000 personas. Los muestreos son de 2.000 o 3.000 personas. Lo sacan obviamente de los 50 estados en forma proporcional a la cantidad de gente que vive en cada estado. Dentro de los estados, acá se hace lo mismo, se toma gente de todas las regiones, de las grandes ciudades, se hace de manera tal de que uno esté más o menos seguro de que estén bien estratificados todos los estratos representados. Por ejemplo, gente de clase media, alta, baja, ¿ok? Hay que hacerlo bien nomás. Hay que hacerlo bien. ¿Por qué puse a Galileo Galilei y aquí puse el hombre en la luna? Y aquí coloqué, por otro lado, una persona lanzando una moneda. Lo puse porque cuando ustedes estudian física, ya, ustedes tienen física ahora, ¿no es cierto? ¿O tuvieron el año pasado? ¿Tuvieron mecánica? Sí, en mi primer año. ¿Tuvieron mecánica? Si ustedes le dan la velocidad inicial de un cuerpo y la distancia a la cual está el suelo y le sacan el roce con el aire, saben exactamente cuánto tiempo se va a tardar en caer el cuerpo, ¿no es cierto? O sea, suponiendo que saben física. O sea, ustedes me entienden. Sí. ¿Ya? Supongamos que un profesor de física le pregunta, ya, no, lo estoy molestando. Pero se supone que uno sabe, ¿ya? Yo tengo una pelotita, la suelto, y yo sé cuánto se va a demorar, o a los cuántos segundos qué velocidad va a tener. Es decir, esa variable que es la velocidad no es aleatoria, es algo que yo lo conozco, que yo lo sé. En estadística ustedes van a trabajar con cosas cuyas variables son aleatorias, como por ejemplo el tiempo que tarda en pasar la micro o el tiempo que tarda en pasar un taxi. El taxi se puede tardar 5 minutos, se puede tardar 1 minuto, pueden llegar a la esquina y el taxi está detenido esperándolo. Ustedes pueden morirse de un ataque al corazón hoy día. Las estadísticas dicen que si ustedes dejan de fumar, al otro día tienen menos probabilidad de morir de un ataque al corazón. Al otro día. La variable aleatoria aquí es vida o muerte.
pero es una variable aleatoria. Entramos al mundo de las probabilidades, por lo tanto vamos a tener que estudiar probabilidades para entender la estadística y para hacer estadística. Y por lo tanto lanzar una moneda y tirar un dado van a ser problemas que nos van a interesar. ¿Ok? Pongamos un ejemplo. Nos gustaría determinar cuál es el promedio de altura de los varones chilenos el día de hoy. ¿Alguien sabe más o menos cuánto mide un hombre adulto chileno? ¿Promedio? ¿O cuánto cree que mide en promedio el varón chileno? 1,70 m y algo. Es como 1,71 m. ¿Y la mujer saben cuánto es más o menos? 1,60 m. Sí, es como 1,61 m en realidad. Han ido creciendo, hace unos menos de 10 años atrás eran como 1,59 m para mujeres y menos de 1,70 m para hombres. Las mujeres y los hombres han ido creciendo en Chile. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué crece la gente? ¿Por qué los países crecen? ¿Por qué somos 10 centímetros más altos que hace 100 años atrás? Es por la salud. Es por la salud, por las mejoras en salud. Gracias a las vacunas. ¿Ya? Gracias a los medicamentos. Gracias a las mafias de la de la industria de los remedios, gracias a ellos. Gracias a la salud, la gente ahora vive más, vive mejor, vive más alta. Bueno, pero vayamos, es otro problema el que tenemos. Queremos medir a los varones chilenos. Obviamente no vamos a medirlos a todos, a los, supongamos, 9, no sé cuántos, pongámosle que hay 8 millones de hombres mayores de 18 años en Chile, no los voy a medir a todos. Entonces lo que voy a hacer es determinar un intervalo de confianza. Los intervalos de confianza son rayitas como esta que tengo acá. Mu es el parámetro verdadero. Este es el promedio del hombre chileno. Supongamos que por alguna razón lo sabemos y es 1,70 m. Entonces ese mu vale 1,70 m. Vamos a tomar muestras y nos van a dar intervalos de confianza que me dicen, mira, no sé cuánto mide el hombre chileno en promedio, pero está entre este y este punto. Pero otra muestra nos puede decir entre acá y acá. Y otra muestra entre acá y acá. O sea, esta muestra, la cuarta, ni siquiera agarró al mu de verdad. Bueno, ahora, si se fijan, la mayor parte de las muestras agarran la verdad. Estos son intervalos de confianza y los vamos a aprender a hacer. Y se hacen con personas. Ustedes agarran 100 personas, 100 hombres, y con eso se calculan cuánto miden los millones de hombres en Chile. ¿Ok? Otra cosa que vamos a hacer es pruebas de hipótesis. ¿Qué son las pruebas de hipótesis? Las pruebas de hipótesis se parecen mucho a ser juicios. Por ejemplo, el acusado es culpable en Chile, o en la jurisprudencia internacional en general, cuando una persona es sometida a un juicio, el acusado es culpable antes del juicio. Antes del juicio, ¿qué pasa con las personas? En las jurisprudencias modernas. ¿Son iguales antes de la ley? Las personas son inocentes. A ti te pueden haber sorprendido enterrándole un cuchillo en la cabeza a una persona en la calle, te grabaron con 100 celulares, ¿ya? Te sacaron 500 fotos, pero tú, cuando llegas y te sientas en el estrado, eres inocente. Después del juicio, lo más probable es que no. Pero aún así, inclusive, podéis sacarla, no sé, podéis inventar algo, no sé, que te dio un ataque de, no sé, alguna cosa. Pero vamos a hacer una cosa que se llama pruebas de hipótesis, que son como juicios.
y vamos a rechazar o no rechazar pruebas de hipótesis. Vamos a declarar culpable o no culpable a ciertas hipótesis. Entretenidísimo. ¿Ya? Y vamos a elegir entre hipótesis nulas y alternativas, y vamos a sacar una, y en base a las evidencias que tengamos vamos a rechazar, pero nunca vamos a tener la suficiente certeza que estamos equivocándonos, así que vamos a tener que correr riesgo. ¿Y cuánto riesgo vamos a correr? Pruebas de hipótesis. ¿Ok? Eso se llama análisis de regresión, y no sé si lo vamos a ver ahora. Lo que quise hacerles ahora es una revisión general de la estadística, una visión panorámica, un sobrevuelo, como andar en un avioncito, ¿ya? Pero la clase de hoy se trata de otra cosa. La clase de hoy se trata de estadística descriptiva. ¿Ya? Perdón, hasta las 5:30 tenemos, ¿no? Chiquillas, chiquillos. 4:30, profesor. 4:30. ¿Me queda una hora? ¿Qué dice el profesor? ¿Perdón? ¿Qué dice el profesor antes de irse? No escucho bien. Espera, me voy a poner los audífonos porque no estoy escuchando bien. ¿Aló? ¿Aló? Ah, Al- no, profe, sí. Sí, sí, Ahora sí. sí, yo te escucho. Ya. ¿Cómo les...? Que le contaba que era hasta las 4:30, que la profe mandó un correo y decía, hemos programado sesión sincrónica este viernes de 3 a 4:30. Ya, La dictará el profesor Rodrigo listo. Torres. Entonces, vamos a darle hasta las 4:30. Yo les dije en una diapositiva de la presentación anterior que habían dos clases de estadística, la estadística descriptiva y el inferencial. Y en la inferencial, ahí donde hacíamos pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, etc. En la estadística descriptiva vamos a hacer algo un poco más humilde, que es resumir, visualizar, organizar datos. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, les voy a dar un ejemplo. Vamos a tomar a una investigadora, vamos a imaginarnos una investigadora que está estudiando la enfermedad cardíaca en los adultos de Santiago. ¿Ya? Tanto hombres como mujeres, pero está interesado en enfermedad cardíaca en adultos. Y está interesada esta investigadora en 4 variables de las personas que pueden influir en el padecer o no enfermedad cardíaca. No solamente está estudiando personas que padecen, sino que padecen y no padecen. Entonces, piensa que la enfermedad cardíaca, tenerla o no, está relacionado con su edad, con la edad de la persona, buena hipótesis, con el peso de la persona, o el índice de masa corporal, lo que ustedes quieran, pero pensemos en el peso, con el consumo de tabaco, ¿ya? Que no solamente sí y no, sino que cuánto tabaco, y antecedentes familiares. Por ejemplo, usted tiene padre, madre que ha consumido, que ha tenido un accidente cardiovascular. ¿Mm? Entonces lo que vamos a hacer, lo que va a hacer esta investigadora, para empezar a trabajar, es necesitar evidencias. ¿Ya? Nosotros vamos a ser como detectives, vamos a tratar datos confiables. Esto no es una conversación de bar, ¿ya? No es que mi abuelita comió ajo toda su vida y fumó hasta los 110 años y tomó y nunca le pasó nada. No, eso es evidencia anecdótica. ¿Ya? Nosotros vamos a dar datos confiables. Evidencia, no la evidencia del tío y de la tía. ¿Ya? Por lo tanto, esta evidencia, y que involucra a un conjunto grande de individuos, que es la población de interés, que nada menos que todos los adultos de la ciudad de Santiago, compuesta por millones de personas a las cuales no tenemos acceso y nunca lo vamos a tener,
Bueno, de alguna manera tenemos que acceder a ellos, a una muestra de ellos. Por lo tanto, vamos a tomar una muestra. Ya hemos hablado de eso. Pero una muestra que nos permita obtener datos válidos. ¿Ok? Y con esos datos válidos vamos a hacer inferencia estadística, que algo ya hemos hablado. Pero antes de hacer la inferencia estadística, tenemos que hacer lo que se llama la estadística descriptiva, que es ordenar los datos, organizar los datos, graficarlos, clasificarlos, resumirlos. ¿Ya? También se le llama análisis exploratorio de datos. De repente puede aparecer que en mis datos hay una persona que tiene, por ejemplo, 128 años. Lo más probable es que eso sea un error y ese dato haya que borrarlo. ¿Ya? O de repente hay personas que tienen 3 años y no, a mí me interesan los adultos. ¿Ya? Entonces hay que hacer todo un análisis previo con los datos. En este caso, la investigadora tomó datos de 250 personas. Miren el numerito que tomó. 250. Y estamos hablando de adultos de todo Santiago. Esa es nuestra población de interés. Y a esas 250 personas se les extrajo información que vamos a suponer confiable en cuanto a la edad, a su peso, a su altura, cuántos cigarrillos consumen al día, si tienen antecedentes familiares de enfermedad, y con eso recién vamos a empezar a hacer un trabajo descriptivo, antes de empezar a sacar cualquier tipo de conclusión. ¿Ok? Entonces, las primeras medidas que se usan son unas medidas que se llaman medidas de, ¿por qué se borra esto? Resumen. Y las medidas de resumen tienen que ver con una parte de la descripción numérica que hago de los datos. Y lo primero que voy a hacer cuando hablo de descripción numérica de los datos es mostrar un gráfico, que es precisamente todo lo contrario, que hacer una descripción gráfica de los datos. Y por contraposición, pensar en una descripción numérica de los datos. Este es el mismo gráfico que les mostré en la parte anterior, pero aquí estaba cortado como por esta parte. Este gráfico está casi al día, lo saqué ayer o antes de ayer, preparé esta diapositiva. ¿Ven cómo vamos? ¿Va bien la cosa, no? Las últimas semanas. ¿Qué les parece esta caída? Al menos esperanzadora, ¿no? Esto es una serie de tiempo que se llama. ¿Ya? Y así es como va últimamente. Esperemos que siga así. Pero cuando yo haga estadística y haga primero una descripción numérica de los datos y tengamos en mente los datos de las personas que está estudiando nuestra investigadora, primero voy a pensar en números. Entonces, para que no se le olvide, vamos a pensar en la película El Club de los Cinco. ¿Vieron esa película? Una película vieja, ochentera. ¿Ubican a Emilio Estevez? El hermano de Charlie Sheen. El de Conozco un poco la trama, pero nunca he visto la película entera. Two Half Men. Es buena la película, porque en el fondo está relacionado con 5 adolescentes norteamericanos que son como estereotipos de adolescentes norteamericanos que fueron castigados un día sábado y tienen que ir el día sábado al colegio y quedarse toda la mañana el sábado en el colegio por castigo. Entonces está Emilio Estevez, que es, como les expliqué, el hermano de Charlie Sheen. Charlie Sheen se llama Carlos Estevez, no sé si sabían. Esta chiquilla rubia que está abajo es la que representa como la niña bonita del curso, la popular, ¿ya? El de la derecha acá es el... No, este es Emilio Estevez, no, parece, me equivoqué, sí, no, este es Anthony Michael Hall. Este es el malo, este es el cabeza de músculo,
este es el nerd, y esta es la mina así como loca, que no habla con nadie, que se viste siempre oscuro, y que escucha música rara. O sea, son personajes más o menos estereotipados. ¿Por qué hablo del Club de los 5? Porque con 5 datos, nosotros ya podemos tener una idea de lo que pasa con muchos datos. Por ejemplo, supongamos que estamos preocupados de los 250 individuos estudiados por la investigadora y yo quiero decir algo sobre sus pesos. Yo tengo 250 pesos. El peso del individuo 1, del 2, del 3, hasta del 250. Tengo una página Excel con 250 datos. ¿Cómo resumo eso? Una forma muy inteligente y fácil de hacerlo se llama el Club de los 5. Tomo el menor, la persona más liviana, el mayor, el que pesa más, tomo el mediano, que es una especie de promedio, pero no es el promedio, es más interesante que el promedio, el que está en la mitad. ¿Sabes lo que es la mediana, no? La mitad de la gente pesa más que el individuo mediano y la mitad de la gente pesa menos. El individuo que está justo en la mitad. Si ustedes quieren saber cuál es el individuo que representa la plata que gana un individuo en Chile, no hay que fijarse en el promedio, hay que fijarse en la mediana. Y estas dos cosas, que las vamos a ver después de qué se tratan, pero lo voy a llamar cuartil 1, y acá hay un error, aquí debería decir cuartil 3, donde dice Q sub 2, lo voy a cambiar, debería decir Q sub 3, ¿ya? Ahí hay un error, anótenlo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hice? Fue hacer una síntesis numérica de toda la distribución de datos que tomé, porque ustedes tienen todos los 250 datos, estamos pensando solo en el peso de la gente, tenemos mucha información, podemos ordenarlo eso y ver cómo se distribuyen esos pesos, pero con esos 5 datos yo ya voy a tener una idea. Vamos a ponernos un poquito más filosóficos. ¿Por qué existe la estadística? ¿Por qué cuando ustedes estudian física estudian tan poca estadística? ¿Ya? Yo estudié física también y nos enseñaron muy poca estadística. Hay un ramo que se llama mecánica estadística, pero en general es poca la estadística que uno estudia. En cambio, en ciencias sociales, en biología, hay mucha estadística. Tiene que ver con el concepto que habíamos hablado antes de variable aleatoria o de variabilidad de las cosas. Es decir, tú puedes hacer exactamente lo mismo que otra persona y morirte, y la otra persona hacer lo mismo que tú y no morirse. Hay una variabilidad. Tú un día te paras y el bus se demora 5 minutos en pasar, y al otro día te paras a la misma hora y se demora 8 minutos en pasar. Y al otro día 3 minutos en pasar. Hay una variabilidad. Por esa variabilidad de las cosas, por ejemplo, de los pesos de la gente, del color de ojos de la gente, de la capacidad de enfermarse que tiene la gente, de la edad de la gente, es que existe estadística. Nos interesa entender la variabilidad de las cosas, ¿ya? Y esa variabilidad tiene que ver con probabilidades de las cosas. Y esas probabilidades las puedo mirar, las puedo graficar, las puedo tocar prácticamente. Entonces, hay harto que podemos hacer con estadística. Cuando ustedes tomen una muestra, generalmente se habla del N. Esa es la notación típica. El N minúscula, va a ser el número de observaciones. Por ejemplo, en el caso de nuestra investigadora, N va a ser 250. N igual 250. Se entiende que son personas adultas, pero obviamente basta colocar N igual 250. Esa es mi variable. Ese es el tamaño de mi muestra. ¿No? Vamos a tener variables de interés. Por ejemplo, el peso. A esas variables de interés generalmente se usa una mayúscula. X, Y, Z, etc. Supongamos que X es el peso.
por alguna razón el peso de las personas, que es una variable, varía entre persona y persona, toma cierto valor en cada persona. En la persona toma el valor x sub 1, en la persona 1, porque yo ordené a las personas de la 1 a la 250 por algún criterio, cualquiera, orden alfabético, el que ustedes quieran, y tomé el peso de la persona 1, de la 2, de la 3, y tengo x sub n datos. Entonces, el dato x sub 4 es el peso del individuo, la persona número 4. Y eso se denota con una x chica sub 4. ¿Ok? Es sencillamente una notación usual que vamos a usar para escribir las cosas que nos interesan. ¿Mm? Cuando ustedes trabajen en estadística, va a ser súper importante, por muchas razones, saber qué tipo de variables van a estar usando. Nos da lo mismo qué tipo de variable estén usando, porque del tipo de variable que estén usando va a depender el tipo de tratamiento estadístico que le vaya a usar, que le vas a dar. Por ejemplo, tener o no enfermedad cardíaca. A ver, pensemos en una cosa más sencilla aún. Pensemos en el peso de una persona. ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué características tienen los pesos de las personas? ¿Los puedo representar con un número? Sí. El peso, sí, ¿no es cierto? Lo puedo representar con un número perfectamente bien. La edad también, ¿no es cierto? Lo puedo representar con un número. El número de cigarrillos que una persona fuma al día también. ¿Mm? Pero tener una enfermedad cardíaca o no tenerla, ¿lo puedo representar con un número? ¿O es un número? Pensemos en otro tipo de variable. El sexo de una persona. Y por simplificar el asunto solamente, vamos a suponer que hay dos sexos. ¿Ya? Vamos a simplificar la vida. Hombre y mujer. Entonces vamos a tener dos sexos. ¿Está relacionado con un número el sexo? No, porque es cualitativo. No, Es es una una variable variable. Es una variable cualitativa. Vamos a tener dos grandes tipos de variables cuando trabajemos en estadística. Una son las cuantitativas, que son variables representables por un número, como la edad, el número de cigarrillos, ¿ok? Los años de escolaridad. Pero ahí hay otras variables que también van a ser interesantes, que no tienen que ver con números, religión, o sea, tienen que ver con números, no sé, en el sentido que hay más católicos que evangélicos, pero no es un número en sí, ¿ya? El nivel educacional también es una categoría. Por ejemplo, si tienes educación básica incompleta versus básica completa, media incompleta o universitaria incompleta versus universitaria completa. También es una categoría, la puedo ordenar en una categoría diferente, porque es ordinal, como por ejemplo la gravedad que puede tener una herida. Yo puedo tener heridas leves, menos graves, graves, gravísimas. Pero son categorías ordenables. Pero ordenables no significa que dejen de ser una categoría. Hay otras categorías que no son ordenables. Por ejemplo, el sexo. Yo no puedo ordenar el sexo. Yo no puedo colocar sexo 1 y sexo 2. Lo puedo hacer en forma completamente arbitraria para ordenarme yo y decir, ya, vamos a poner que el sexo 1 son las mujeres y el sexo 2 son los hombres. ¿Por qué? Porque así yo me ordeno y hago mi análisis estadístico, pero es una forma de ordenarme yo. O vamos a hablar de la religión 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque para ordenarme yo. Pero no hay una cosa en sí intrínseca en la religión con los números. Entonces, esencialmente vamos a tener dos tipos de variables. ¿Ya? Dentro de las variables cuantitativas, como por ejemplo el peso de las personas, vamos a tener dos tipos también.
Las continuas, que pueden tomar cualquier valor, por ejemplo, el peso de una persona, ustedes, probablemente la mayoría de las personas ha subido de peso en pandemia. Supongan que subieron 1 kilo, para no ponernos dramáticos, ¿ya? 1 kilo. Pesaban, no sé, N kilos, y ahora pesan N más 1 kilos. ¿Pasaron por todos los pesos intermedios para subir ese kilo? A ver, supongan que pesaban 60 y ahora pesan 61, exacto. ¿Pasaron por todos los pesos intermedios para subir ese kilo? ¿Sí o no? A ver, les hago la pregunta de nuevo, más sencilla aún. ¿Ustedes en algún momento tuvieron 10 años y en otro momento tuvieron 11 años? Entre los 10 y los 11, ¿pasaron por todas las edades intermedias que puedes tener entre 10 y 11 años? 10 años y 1 día y 2 horas y 3 segundos. ¿Pasaste por todas? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Entonces tenemos 2 tipos de variables, las continuas, que toman cualquier valor entre 2 valores, como el peso, o los tiempos, o las alturas de la gente. Cuando ustedes medían 60 centímetros y subieron a 61, pasaron por todas las posibilidades intermedias, pero si tienen un hijo y después tienen 2, no pasan por toda la cantidad de hijos intermedios que pueden tener. Pasáis de 0 a 1 a 2. Cuando tú piensas en el número de, qué sé yo, de pololos o pololas que has tenido en la vida, tú pasáis de 0 a 1 a 2 a 3. No pasáis por... Entonces hay variables que son discretas. ¿Ya? Por ejemplo, el número de años cumplidos es discreto. No los años justos que tenéis, sino que los años cumplidos exactamente. Tenéis que estar viviendo al menos el día que naciste. Pregunta, ¿las notas que les ponemos los profesores son discretas o continuas? Son continuas. No, no es discreta. Puedes sacarte un 6 o un 6,1, pero no un 6,1 como más... O sea, te pueden colocar... No va a faltar el profe que coloca subdecimales y cosas raras, pero tu promedio final va a ser un 6 o 6,1. ¿Ya? Tu cartón, cuando te diga felicitaciones, usted es tecnóloga médica, tecnólogo médico, va a decir, y usted egresó con nota tanto, y va a decir 6,8, por poner una nota bonita. No va a decir 6,7 y tanto. Existen variables continuas, pero se discretizan, como el caso de la edad, ¿ya? ¿Por qué? Porque no nos interesan toda la edad intermedia. Entre 29 y 30 años no va a haber mucha diferencia para la cuestión de la enfermedad cardíaca, ¿ok? Pero sí, por ejemplo, si soy neonatólogo, me va a interesar a lo mejor hasta las horas que tiene una guagua recién nacida, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo que a mí me va a interesar va a depender de la naturaleza de lo que yo estoy estudiando, ¿ya? Entonces, pregunta. ¿Quiénes son más jóvenes? ¿Los estudiantes que entraron a tecnología médica este año o los que lo hicieron el año pasado? ¿Quiénes son más jóvenes al momento de entrar, digamos? ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta? A ver, ¿todos ustedes tienen la misma edad? No. No.
¿Tiene sentido decir que un grupo de personas es más joven que otra? Ahora, ¿tiene sentido decir la gente de la comuna de Puente Alto es más joven que la gente de la comuna de Providencia? ¿Tiene sentido eso o no? En Puente Alto hay gente de todas las edades, en Providencia hay gente de todas las edades. ¿Tiene sentido decir que los españoles son más viejos que los chilenos? ¿Sí o no? ¿Vieron que esto no es solo matemática, también filosofía, sentido común? Es una pregunta interesante. ¿Quién es más joven? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo responden la pregunta? ¿Quién es más joven? ¿La gente de Providencia o la gente de Puente Alto? ¿Cómo lo harían? ¿A alguien se le ocurre una idea? La idea más sencilla del mundo. ¿Cuál es la idea más sencilla del mundo? Hacer una Imagino encuesta. que ver ¿Cómo? la, la población que es adulta mayor. ¿Ya? Ya, ¿cuántos adultos? Porcentaje de adultos. Porcentaje de gente que tiene más de 65 años, ponte tú. Una idea más fácil aún. Puede ser como el promedio. El promedio. ¿Ya? Promedio. Po. Y listo, se acabó el promedio. Ahora, el promedio a veces no va a ser la mejor número representativo de un grupo de personas, o de bichitos, o de células, o de lo que quieran. Pero muchas veces sí lo va a hacer. Y cuando se trata de edades, es excelente. ¿Quiénes son más jóvenes? La gente, vean el promedio, pues, vean el promedio de edad de la gente de Puente Alto y el promedio de edad de la gente de Providencia y ven que tiene más promedio de edad, punto. Y ahí tienen, ¿ya? Y otras formas más elaboradas podría ser poblaciones más envejecidas, por ejemplo, porcentaje de gente mayor de 65 años, ¿ya? En Providencia, que es una comuna vieja, probablemente haya más de un 30-40% de personas que viven en Providencia que tienen más de 65 años versus solamente un 20% de personas de Puente Alto que tienen más de 65 años, que es una comuna más joven. ¿Mm? Entonces existen varias maneras, pero una muy sencilla es el sencillo promedio, el humilde promedio aritmético que tanto usamos para ponerles notas. ¿Ya? Y a final de semestre somos secos en sacar promedio, ¿no? Miren lo que es esto. ¿Qué tipo de curvas se les vienen a la cabeza cuando yo les muestro estas curvas? Estas son alturas de adultos, mujeres y hombres en Estados Unidos. Son alturas. ¿Cuál es la curva más? Cuando uno piensa en estadística, y te muestran una campanita como esta. Bueno, esta es una campanita como con pinchos, pero una especie de campanita. Hay una más suave. ¿En qué piensan ustedes? En la campana de Gauss, ¿no? En la campana de Gauss. ¿Por qué existe la campana de Gauss? Porque muchas cosas se parecen a la campana de Gauss. Por ejemplo, las alturas de las personas. Estas son las alturas de las mujeres, cómo se distribuyen, y estas son las alturas del hombre. Obviamente las dos alturas se traslapan porque hay mujeres que son más altas que hombres, y hombres que son más bajos que mujeres, obviamente. ¿Ya? Pero en el fondo tienen más o menos la misma forma. Una es la misma, corrida un poco más a la derecha, unos 13 centímetros más a la derecha. ¿Ok? Pero fíjense este punto y este punto. Cuando yo digo, ¿quiénes son más altos, los hombres o las mujeres?
yo digo las mujeres son más bajas o los hombres son más altos, porque el promedio de la edad el promedio de los hombres en altura es 1,74 m versus el promedio de las mujeres 1,61 m, que entre paréntesis más o menos el mismo que hay en Chile, en mujeres. Los hombres son un poquito más bajos en Chile con respecto al hombre norteamericano. ¿Ya? Estos son datos tomados del censo adultos de edad entre 18 y 86 años en el año 2007, así que no pasa mucho. Por lo tanto, el promedio es una muy buena medida de tendencia central, a veces. Por ejemplo, cuando estamos hablando de alturas. También el promedio sirve para darte una idea de cómo es más o menos la cosa. Algo que se llama orden de magnitud. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo es Venus? ¿Es caliente o frío? Yo les puedo decir, miren, ¿sabe? La temperatura media de la superficie de Venus es 464 grados. La de la Tierra es más o menos 14. Si tú tomáis todas las temperaturas que hay en estos momentos en la Tierra, tanto en la superficie del agua como en la superficie de la Tierra, en todas las latitudes y longitudes, y sacaras un promedio, ese promedio te daría 14 grados. Y subiendo, se llama calentamiento global. Eso te da una idea de cuán más caliente es Venus. ¿Ya? Es decir, tomando en cuenta los promedios, también puedes tener una idea del orden de magnitud de las cosas. Ustedes dirían que 464 grados, o sea que Venus es más de 10 veces más caliente que la Tierra. Eso es una pregunta un poquito capciosa. El ingreso per cápita es un promedio. Es la plata en promedio que gana la gente, tomando en cuenta la gente, los niños, la gente que recién nació, la gente que ya jubiló, pero toda la plata que produce un país y se gana, y se divide por la cantidad de habitantes, eso te da una cuestión que se llama PIB per cápita. Es un promedio. En Chile anda por los $24.000 más o menos. Eso es lo que se gana en Chile por persona al año, $24.000. Es decir, más o menos, si lo dividen por 12, ¿cuánto es en dólares mensuales? ¿Cuánto es 24 dividido por 12? No es muy difícil la pregunta. ¿Están ahí? 2. En Chile el ingreso per cápita es como $2.000 mensuales. ¿Cuántos son $1.000 en plata? ¿Cuántos son $1.000 en plata? Plata chilena de ahora. Son como 700.000 pesos, más o menos. Por lo tanto, $2.000 es 1.400.000. Por lo tanto, si la plata se repartiera parejamente en Chile, habría que darle 1.400.000 pesos a cada persona mensual. Eso produce Chile, 1.400.000 pesos mensuales por persona, tomando en cuenta tanto a la población activa como no activa, los que trabajan como los que no trabajan. La gente que trabaja 20 horas diarias a la gente que acaba de nacer. Por lo tanto, una familia típica de 4 habitantes debería tener un ingreso de casi 5 millones de pesos si la plata se repartiera mal en Chile. Saquen ustedes las conclusiones que quieran sacar. ¿El promedio es una buena medida de tendencia central de lo que gana la gente en Chile? No. No. Pero sí el PIB per cápita no es una buena medida de tendencia central de ingresos, sí te da una buena medida de desarrollo económico. Por ejemplo, el PIB de Noruega es $67.000 al año. Medido en la misma medida, el de Chile es 24.000 y el de Haití 1.800. Eso te da más o menos el nivel de desarrollo de un país.
Haití es un país sumamente pobre. Y Noruega es un país sumamente rico. Nosotros estamos acá. Somos un país que se llama de ingresos medios. ¿Ya? Aquí tenemos el caso de... Entonces tenemos el promedio, excelente en muchos casos, pero tenemos un problema con el promedio, que a veces no es una buena medida siempre, no todos en la vida van a ser promedios. Por ejemplo, si una persona tiene un día una temperatura corporal de 33 grados, ¿puede estar vivo con 33 grados? O sea, eso ya es hipotermia, ¿no? Ya, pero supongamos que una persona tiene una temperatura de 33 grados y al otro día tiene 41. Entonces uno puede decir, en promedio esta persona está bien. Vale, es absurdo, ¿no es cierto? Voy a devolverme para que me respondan una pregunta. ¿Cuántos testículos tienen en promedio los seres humanos? Los seres humanos tienen testículos. Algunos, en promedio, ¿cuántos testículos tienen los seres humanos? Llega un marciano y te dice, ustedes tienen testículos, ¿cuántos tienen? No, es que varía. Ya, pero en promedio. ¿Cuántos testículos tenemos en promedio los seres humanos? 2. Uf. ¿Alguna otra respuesta que no sea 2? Profe, yo pienso que podría ser 1, porque si se cuenta entre 0, que serían las mujeres, y 2, que serían los hombres, daría 1. En promedio, los seres humanos tenemos más o menos un testículo. Hagamos el siguiente supuesto. La cantidad de mujeres es igual a la cantidad de hombres y todos los hombres tienen 2 testículos y todas las mujeres 0. Es un supuesto de trabajo para hacer una aproximación. En promedio, los seres humanos tenemos un testículo cada uno. Por lo tanto, el promedio es una pésima medida para dar una idea de lo que está ocurriendo en algunos momentos. ¿Ya? Imagínense que en una comuna la mitad de la persona no tiene pega, por lo tanto no tiene ingresos. Y en la misma comuna la otra mitad ganan todos 3 millones. Por lo tanto, en promedio las personas ganan 1,5 millones. Entonces el promedio no siempre es muchas veces una buena cosa. A veces es sencillamente un absurdo el promedio. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes piensan en un tren, ¿ya? En el metro, que a veces puede llegar tarde a la universidad. Bueno, ustedes no han ido a la universidad todavía, pero la gente va en metro a la universidad. Supongan que de repente el metro se echa a perder, alguien se suicida, se corta la luz, no sé, pasan cosas. De repente, a veces el metro llega antes, a veces llega después. Las veces que llega tarde no compensan las veces que llega después, ¿no es cierto? Si tú llegas a un trabajo y la mitad de las veces llegáis tarde, y la mitad de las veces llegáis media hora después y la mitad de las veces media hora antes, no compensas. Ahí lo que importa es el porcentaje de veces que llegáis tarde. ¿Ya? Entonces, repito, la media aritmética no siempre es la mejor medida. ¿Qué es la media aritmética? Bueno, es eso. Es la suma de todos los valores partido por el tamaño de la muestra. Suman todas las notas y la dividen por la cantidad de notas. Listo. Ustedes la conocen. ¿Ok? Nos quedan 15 minutos. Disculpen por no haberles dado un tiempo de descanso, pero ya van a tener harto tiempo de descansar este fin de semana, espero, o tienen algo mañana. ¿Qué hacer? O ya están en otra ya están, No, profe. Están en la previa del partido ya. Ya me abandonaron. Ya. Oye, vamos a ver el concepto de mediana, que les dije que es súper importante. Tomemos un conjunto chiquitito de observaciones. Por ejemplo, años de 5 personas, y cada uno tiene años. Son niños. Uno tiene 8, otro 4, 9, 1 y 3. Los ordenamos en forma creciente y nos quedan así. 1, 3, 4, 8 y 9. 4 es la mediana.
y más o menos la mitad de la muestra está por arriba de la mediana y más o menos la mitad de la muestra por abajo de la mediana. Ahora, esto es un conjunto chiquitito de números, son 5 números, pero cuando estamos hablando de 250 números, podemos decir que la mitad está arriba y la mitad está abajo, y no equivocarnos mucho y no ponernos rojos, ¿ya? Pero lo interesante acá es el concepto de mediana. Es 4. ¿Ya? Es una especie de medida de tendencia central, y muchas veces es mejor medida de tendencia central que el promedio. Les voy a dar un ejemplo que puede ser que los sorprenda. El problema que tengo es el siguiente. Ustedes tienen una carretera rectilínea. Piensen, por ejemplo, en la carretera que une San Antonio con Algarrobo. ¿Ya? Y piénsenla que va a la orilla del mar y piénsenla como si fuera una recta para simplificar. Y hay distintos pueblos. Está el pueblo A, que está en el kilómetro 0, que puede ser San Antonio, o no sé, pueden empezar desde el Quisco, lo que ustedes quieran. Pero tienen el pueblo A, vamos a colocar en el kilómetro 0 en el pueblo A, yo coloco el 0 donde yo quiera. Un kilómetro después está el pueblo B. En C no hay pueblo, perdón, sí, en C está el pueblo C, perdón, que está en el kilómetro 2. Después está el pueblo D en el kilómetro 10 y el pueblo E en el kilómetro 17. Ustedes tienen que colocar un centro de atención de urgencia en algún punto. Supongan que todos los pueblos son igualmente importantes. ¿Dónde colocan el centro de atención de urgencia? O sea, primero, ¿qué criterio usarían ustedes para colocarlo? ¿Y por qué usarían ese criterio? Y según ese criterio, ¿dónde pondrían el pueblo? Un criterio es colocarlo en el promedio. Promediar 0 con 1, con 2, con 10 y 17. El promedio les va a dar 6 y colocas tu centro en 6 para que quede lo más cerca de todos los pueblos posibles. Es decir, que la suma de las distancias del centro a todos los pueblos sea la más chica posible. Pero esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la mediana. Hay que colocar el centro justo donde está 2. En 2. Donde está el pueblo C. Esa es la mediana. Está 0, 1, 2, 10 y 17. Si yo ordeno esos números, este 6 no vale porque es el promedio, no es un pueblo. Si yo lo ordeno, la mediana es 2. Yo ahí tengo que colocar el centro, justo en la mediana, para minimizar la distancia a todos los pueblos. Entonces la mediana tiene esa gracia. Entonces la mediana se usa, por ejemplo, en política. Si ustedes ubican a las personas, a los políticos entre izquierda y derecha, donde aquí colocan a una persona muy de izquierda y en E a una persona muy de derecha, ¿dónde les conviene a ustedes pararse para estar lo más cercano de todos? Si ustedes son, supongamos que estos son votantes, A, B, C, D y E. ¿Y ustedes dónde se colocarían como candidatos para estar más cercanos a todos los votantes a la vez? Se colocan en la mediana. Ese es el punto que queda más cerca de todos a la vez. Interesante. Esta distribución que tengo acá se llama histograma de frecuencias y es ingreso per cápita mensual en Chile en plata de 2011. Así se reparte la plata en Chile. Este es hecho según en base a la encuesta CACEN de 2011. Esta barrita que está acá representa gente que no tuvo ingreso ese mes, por ejemplo, porque no tenía trabajo. Esta es gente que tenía ingresos de 1 millón. Y hay gente que tenía ingresos de más de 1 millón. E ingreso per cápita del hogar, es decir, es toda la plata del hogar dividido por la gente que vive en ese hogar. Yo lo corté en 1 millón porque esto sigue para allá, para la derecha. Y sigue. Y si no lo cortas, no ves nada, no se ve la gráfica.
Pero fíjense en la gráfica, no es una curva de Gauss, no es una campana de Gauss, es una curva asimétrica. Y esta línea rojita que está acá es el promedio. Perdón, es la mediana. Y esta línea azul es el promedio. ¿Cuál línea es más representativa de las personas en Chile? ¿La mediana o el promedio? Repito, el promedio es la línea azul y la mediana es la línea roja. La mediana. La mediana claramente es más representativa. Cuando se trata de plata, la mediana es más representativa. ¿Ya? Esto no lo vamos a ver, pero también tiene otra característica, que es más estable. Si yo cambio los valores extremos, la mediana no cambia mucho, como si cambia el promedio. ¿Ya? Pero todo eso se lo voy a dejar en la presentación. Otras medidas que no podemos dejar de ver son las medidas de posición y dispersión. Primero vamos a ver las de posición. Y unas ya las vimos, que se llaman cuartiles. Cuando vimos el Club de los 5, vimos algunos cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Son las medianas de las medianas. Veamos cómo se hace eso. Ustedes tienen un conjunto de datos. ¿Determinan la mediana? ¿Cómo determinan la mediana? Bueno, ordenan los datos de menor a mayor, toman el punto central, y esa es la mediana. Sacan la mediana, y con la mitad inferior de los datos sacan la mediana. Eso se llama cuartil 1. Con la mitad superior de los datos sacan la mediana, y eso se llama cuartil 3. Entonces van a tener el mínimo, el cuartil 1, la mediana, que es el cuartil 2 en el fondo, y el cuartil 3. Los cuartiles son 3. A ver, una pregunta. Si yo tengo un pedazo de cuerda y yo quiero cortar la cuerda en 3 trozos iguales, ¿cuántos cortes debo hacer? 2. 2. 2. Lo que hacen los cuartiles es cortar a la población en 4 partes iguales. Por lo tanto, ¿cuántos cortes debo hacer? 3. 3. Por lo tanto, los cuartiles son 3. El Q1, el Q2 y el Q3. Y el Q2 es la mediana. Poca gente le llama Q2, generalmente se llama mediana. Y te divide la población en 4. Y si tú quieres medir a la población en 10, estamos hablando de deciles. ¿Y cuántos deciles hay? 9. ¿Y cuántos centiles hay si quieres cortar la población en 100 partes? 99 deciles. 99. ¿Ya? Aquí les doy un ejemplo práctico para que calculen cuartiles. ¿Ya? Esto es sencillamente datos de una píldora, ¿ya? Que tiene las píldoras no todas se echan a perder a la vez, unas se echan a perder antes, otras después. Entonces medimos el tiempo que se demoran en echarse a perder, la vida útil de la píldora. ¿Ya? Las ordenamos y aquí les muestro cómo calcular la mediana, ¿ya? Y con esos datos pueden calcular el cuartil 1 y el cuartil 2. ¿Ok? Cuando los números sean pares, no van a tener un número central, van a tener 2 números centrales. Cuando tengan 2 números centrales, lo que hacen es promediar esos 2 números centrales para obtener la mediana. Por eso las medianas a veces son 0,5. Y volvemos al club de los 5. El mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. Y con esos pueden hacer algo muy interesante que se llama diagrama de caja. Entonces ya estamos viendo lo que son gráficos. Con el mínimo, cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo, yo ya puedo hacer un diagrama de cajas. De toda la muestra de píldoras,
¿Cuánta gente está entre el cuartil 2, entre el cuartil 1, perdón, y el 3? ¿Cuánta gente vive dentro de la caja? Yo tenía un grupo de pastillas, N pastillas. Le saqué las medí. Dije, ¿cuánto? Esta duró tanto, y las ordené de menor a mayor. Esta es la pastilla que duró menos, duró 188 días. Esta es la pastilla que duró más, 300 y tantos días. Esta es la mediana. Este es el cuartil 1 y el 3. Entre el cuartil 1 y el 3 está la mitad de los datos. Bajo el cuartil 1 está el 25% de los datos. Sobre el cuartil 3 está el 25% de los datos. ¿Cuánto nos queda entre medio? 50% de los datos. El 50% central de los datos vive aquí adentro. ¿Ok? Dentro de la caja, del diagrama de caja y bigote, cuyo nombre no voy a explicar por razones obvias, porque se llama diagrama de caja y bigote. ¿Mm? Los diagramas de caja y bigotes también sirven para comparar. Por ejemplo, yo puedo hacer diagramas de caja y bigotes con los sueldos de la gente. Y aquí tienen los sueldos de los hombres versus los sueldos de las mujeres. Esta es la mediana del sueldo de los hombres y esta es la mediana del sueldo de las mujeres. Este es cuartil 1, cuartil 3, cuartil 1, cuartil 3. Ahora, aquí hicieron, los bigotes no lo hicieron con mínimo y máximo, lo hicieron de otra manera un poquito más complicada, pero igual te da una idea de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Entonces los diagramas de caja y bigotes te sirven para comparar. ¿Mm? La misma variable entre dos o más grupos. ¿Ya? Y de la misma forma que existen los cuartiles, los deciles, existen los percentiles, que son 99. Que es, quiero dividir un grupo en 100 partes. Obviamente tengo que tener mucho que dividir, digamos. O sea, un grupo muy grande de personas o de observaciones para querer dividirlo en 100 partes. No tiene sentido tener 5 observaciones y dividir en 100 partes, o sea, ¿ya? Y ahí van a hablar del percentil 1, del 2, del percentil 25, que es igual al cuartil 1, el percentil 50, que es igual a la mediana, el percentil 90, que es igual al decil 9, ¿ya? Los deciles son muy útiles y se usan mucho para cuestiones sociales. De hecho, las gratuidades en la universidad se dan según según el decil de ingreso al cual ustedes pertenecen. Y los percentiles se usan mucho en cuestiones pediátricas. Miren, esta tabla que tenemos acá, son percentiles de niños según su edad desde el nacimiento de niñitos hombres de sexo masculino. ¿Ya? Es de Estados Unidos, pero en Chile son más o menos iguales las guaguas. Desde el nacimiento en niños, desde el nacimiento a los 36 meses hasta los 3 años. Obviamente, los niños van creciendo, por lo tanto la mediana va creciendo. Y esta es la mediana. Así cambia la mediana de los niños con el tiempo. Pero en vez de mediana no dicen mediana, dicen percentil 50. Trabajan con percentiles. La mediana o el cuartil 2 es el percentil 50. Aquí tienen el percentil 25, el percentil 10, el percentil 5. ¿Hay niños bajo el percentil 5? Tiene que haberlos, de hecho. De hecho, el 5% de los niños está bajo el percentil 5. El 5% de los niños está sobre el percentil 95. Entonces ya tenemos una forma de comparar niños, o decir si un niño es especialmente alto. Si tú estás sobre el decil 10 en altura, te puedes considerar una persona alta. ¿Ya?
aquí decimos algo más sobre los deciles, y vamos a terminar en 5 minutos con medidas de dispersión que no puedo dejarlas pasar. Quería pasarles un poquito de Excel y cómo se hacen estos cálculos en Excel, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad, y se los voy a dejar grabado mejor en una cápsula, ¿ya? ¿Les parece? Y lo otro es que no hay ningún problema en que haya una interacción, que ustedes me pregunten. Me imagino que el viernes hasta ahora están cansados, han trabajado toda la semana, ya no van mal, lo único que quieren es que se acabe la semana, ¿ya? Pero tenemos que terminar con lo que es las medidas de dispersión, para entender, para tener una idea más o menos grande de lo que es la estadística descriptiva. Hablamos de medidas de posición, que son los cuartiles, percentiles, cuantiles se habla en general. Hablamos de medidas de tendencia central, como por ejemplo el promedio aritmético o la mediana. Pero existen medidas de dispersión que te dicen qué tan esparcidos están los datos. Y la primera medida de dispersión que uno se le puede ocurrir, que es la más burda, pero la más sencilla, se llama rango o amplitud, que es tomar el máximo y restarle el mínimo. Por lo tanto, si podemos tener dos familias donde el mayor tiene 28 y el menor 24, el rango es 4. Y en un segundo conjunto que tiene el mismo promedio y la misma mediana, pero el mayor tiene 46 y el menor 6, el rango es 40. Por lo tanto, tenemos un mayor rango o amplitud. ¿Mm? Ahora, el rango no es una buena medida, ya se los dije, usa solo dos valores, el máximo y el mínimo, no usa toda la información disponible, te da información más o menos pobre, pero algo es algo, y es la primera que a uno se le ocurre. Una un poquito más elaborada es el rango intercuartílico, que es agarrar el cuartil 3 y restarle el cuartil 1. Es el ancho de la caja cuando haces un diagrama de caja y bigote. Tomar el ancho de la caja te da una idea de la dispersión de los datos. Te dice dónde vive la mitad central de los datos. Y eso ya te da una idea de dispersión. Pero tampoco, si bien es más usado y es más interesante, no es el más usado. ¿Cuál es la medida de dispersión más usada? ¿Cuál es? Ustedes lo deben saber. ¿Desviación estándar? La desviación estándar. O la varianza, que es más o menos lo mismo. Ahí vamos a ver la diferencia, pero más o menos lo mismo. Antes de ver la desviación estándar, veamos este ejemplo. Tenemos 5 niños y vemos el número de cuadros febriles que tienen en un año. Uno tiene un cuadro febril, otro 2, 4, 7 y 9. En promedio, los niños hicieron 4,6 cuadros febriles al año. Suman y dividen por 5. Pero los datos están súper bien repartidos. Uno tuvo apenas un cuadro y otro 9 cuadros. Una manera de ver cuán desviados están los datos es hacer esto. Tomar el promedio que era 4,6 y tomar todas las diferencias de los cuadros febriles con respecto al promedio y sumarlas y dividirlas por 5. Sacar un promedio de distancias al promedio. ¿Ya? El problema de que si hacen eso siempre les va a dar 0. Porque siempre se van a compensar números negativos exactamente con números positivos de tal forma que siempre va a dar 0. No importa qué números tengan, si ustedes toman un promedio de los números, no importa qué números sean, y sacan un promedio de las distancias de los números a ese promedio, siempre les va a dar 0. Por lo tanto, como medida de desviación, es pésima. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Porque hay cosas negativas que se compensan con positivas. Entonces a alguien se le podría ocurrir idea, y si tomamos los valores absolutos mejor, no es mala idea, y eso se llama desviación media. ¿Ya? Y como sumamos un montón de cosas positivas, vamos a tener una cosa positiva, y aquí la desviación media es 2,72. Y uno podría decir, bueno, aquí nos quedamos. Desviación media, ¿qué mejor? Tomamos todos los valores, estamos tomando toda la información. Bueno, no es la más usada. La más usada es esta.
se llama, esta es la varianza, ¿ya? Y su raíz cuadrada es la desviación estándar. Vamos a verla de esta manera. Primero una especie de promedio, ¿no es cierto? ¿Cómo solucionaron el problema de los números que se compensan los positivos con los negativos? En vez de tomar valores absolutos, sumaron diferencias al cuadrado con los promedios. ¿Ya? En vez de tomar, esto es una suma, ¿no es cierto? En vez de tomar las diferencias con el promedio en valor absoluto, una manera de asegurarse que todos sean positivos es tomar las diferencias al cuadrado. Y dividir por n. Pero por alguna extraña razón, y los voy a dejar metidos porque se divide por n menos 1. ¿Ya? Si a eso, como es una suma de cuadrados, le sacan la raíz cuadrada, van a tener lo que se llama desviación estándar. Y si no toman el cuadrado, es un numerito que se llama S cuadrado, se llama varianza. ¿Por qué y cuando uno trabaja con varianza de desviación estándar? Bueno, depende. Pero generalmente uno prefiere la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza, porque están las mismas unidades de lo que están trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, la varianza de las estaturas de ustedes podría ser 9 centímetros cuadrados. Si fuera 9 centímetros cuadrados la varianza de ustedes, significa que la desviación estándar es la raíz, 3. Y está medida en las mismas unidades que yo lo estoy midiendo a ustedes, que es centímetros. ¿Ya? Si nos medimos en centímetros. Y para terminar, y con esto termino, el famoso coeficiente de variación. Fíjense en los gatos y las vacas. ¿Quiénes son más variables, los gatos o las vacas? Por lo que ustedes han visto nomás. Todos han visto gatos y han visto vacas. Cuando van en un auto, van en un bus, van en el campo, uno ve a las vacas pastando. Cuando uno va a la casa de gente, uno va en la calle, uno ve gatos. ¿Quiénes tienen mayor variabilidad? ¿Las vacas o los gatos? Así al ojo. Los gatos son mucho más variables. Si ustedes así al ojo le echan una mirada a las vacas, como en esta foto, las vacas son más o menos parecidas. ¿Ya? Obviamente hay vacas más grandes que otras, pero en general son más parecidas. Los gatos tienen mucha mayor variabilidad y ahora está muy de moda tener gatos obesos. ¿Ya? Que es una mala costumbre que tiene ahora la gente, que es sobrealimentar al gato. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo le mido la desviación estándar a los gatos y a las vacas? Me va a dar que la desviación estándar de los gatos es más o menos 0,5 kilos, medio kilo, en cambio de las vacas es 5 kilos. Es decir, medido en desviación estándar, las vacas son más variables. 10 veces más variables. Está malo, hay algo que está malo. ¿Qué es lo que pasa? Que la desviación estándar no toma en cuenta el orden de magnitud de las cosas que está midiendo. Las vacas tienen otro orden de magnitud con respecto a los gatos. Las vacas pesan del orden de cientos de kilos. Los gatos pesan del orden de unidades de kilos. Ya un gato de 10 kilos ya un gato obeso. Y solamente ese hecho hace que la desviación estándar sea mala para comparar variabilidades. Entonces, cuando ustedes quieren comparar variabilidades, lo que tienen que hacer es el coeficiente de variación. ¿Ya? Y aquí les voy a mostrar cómo se calcula el coeficiente de variación. Y más fácil no puede ser. Coeficiente de variación lo vamos a llamar CB. Es la misma desviación estándar, pero lo dividen por el promedio. Es decir, ajustan por el promedio. Y les va a dar coeficiente de variación. Si ustedes toman coeficiente de variación del peso de los gatos, les va a dar 0,125 y para las vacas 0,01. Es decir, efectivamente los gatos son más variables que las vacas.
pero había que dividirlos por su promedio. Si no, no te resulta la comparación de variabilidad. ¿Ok? Y además, otra gracia al coeficiente de variación es que ustedes podrían haber medido en kilos o gramos y el coeficiente de variación les va a dar exactamente la misma unidad. No importan las unidades que usen, les va a dar el mismo número. O sea, el coeficiente de variación tiene muchas gracias. Si quieren comparar, y cuando yo en la prueba les haga una pregunta sobre comparar variabilidades, ustedes van a usar el coeficiente de variación. Puntaje Z se los dejo como tarea para que lo estudien solo, y con eso terminamos la clase de hoy. Y perdonen lo largo. Primera vez que hago esta clase en forma tan... faltó un poquito, pero se los dejo como tarea. Lo que faltó se los voy a dejar grabado como cápsula y pueden hacer preguntas cuando quieran a través de la plataforma. ¿Ok? Así que, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos vamos quedando hasta ahora? Dice que hay 24. Ya. Mira, esperaba menos. Ya, está bien. Listo. Nos vemos luego. No sé cuándo vamos a tener nuestra próxima clase, pero va a ser luego. Espero que les haya gustado la clase, el estilo. Disculpen mi humor. Pero es mi humor. Y eso, y cualquier duda me consultan, ya tienen mi correo, inclusive tienen el WhatsApp. El WhatsApp es para cosas más bien urgentes. Pero cualquier otra cosa me pueden escribir al correo rodrigotorres@uchile, ¿ok? Y estamos en contacto. Y no sé, si necesitan ahora hacer una pregunta o algo. ¿Todo bien? Sí, por mi parte. Sí, por mi profe, parte todo está bien. Espero que les haya gustado. Ya, nos vamos a despedir. Bueno, se supone que todo esto está grabándose. Detener